En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lección número 32 del Misterio de Dios. Hagamos oración a la Santísima Trinidad. Una oración antigua en lengua española. Les estoy reflexionando sobre varias oraciones que he acumulado y que se las voy a enviar más adelante. Oremos. Con la ayuda de nuestro dueño Cristo, dueño Salvador, el cual dueño está en la gloria y dueño que tiene el mando con el Padre y con el Espíritu Santo en los siglos de los siglos. Háganos Dios omnipotente hacer tal servicio que delante de su faz y gozosos seamos. Amén. Bien, queridos hermanos, veamos en nuestra lección de hoy. En el segundo capítulo estamos analizando la revelación del misterio de la Santísima Trinidad en el Nuevo Testamento. Hemos visto un poco a grandes rasgos los evangelios y los hechos de los apóstoles. Ahora veamos el mensaje que tiene San Pablo para los primeros cristianos en relación a este misterio trinitario. El Evangelio de San Pablo refiere el valor de los evangelios sinópticos y también es diferente por algunas razones. En primer lugar, pues San Pablo es un converso. Es sabido que es como que fue atajado por Cristo glorioso en el camino de Damasco, a donde se dirigía para perseguir a los cristianos. Ha sido, él dirá, San Pablo ha sido apresado por Cristo en la carta a los Filipenses. La conversión es brutal, es violentamente conmovedora la conversión de San Pablo. Él encontró desde el principio al Señor de la gloria, dice en la primera carta a los Corintios. El Señor en San Pablo tendrá el primer puesto en su alma. Este Cristo entregado por los judíos, más triunfante sobre la muerte, gracias al poder del Padre que lo resucitó. Filipenses 2:9. En el primer plano de los escritos paulinos, entonces hay que entrever a un Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra propia resurrección. Una manifestación trinitaria en el mensaje paulino. Su itinerario espiritual se nos presenta pues distinto al itinerario de los demás apóstoles. San Pablo fue diferente. También ellos fueron conociendo progresivamente al Señor. Comenzaron por conocer al Jesús hombre, al Hijo de José y de María. Escucharon su invitación a abandonar sus trabajos de pescadores, de aduanero, en el caso de San Mateo. No es extraño que haya puesto tanta complacencia en referir su vida concreta. San Pablo, ¿verdad? Casi en los antípodas de esto, la atención de San Pablo se concentra sobre los actos más importantes de la vida de Cristo, que son su muerte y su gloriosa resurrección. En eso se diferencia de los demás apóstoles y de los escritos de los evangelios. No hará más que alusiones sobre el Cristo terrestre. Jesucristo no se va a referir mucho al Cristo histórico, sino al Cristo glorioso resucitado que murió por nosotros. Y lo refiere pues ahí en varios textos que señala el documento en la página 26 y quiero saltármelos para que ustedes los revisen los textos, ¿verdad? En la carta a los Romanos, en el Evangelio de San Mateo, en la primera carta a los Corintios, la carta a los Filipenses, etc. Por un lado, entonces, diferenciamos a San Pablo de los apóstoles por su misma vocación. Y cuando digo vocación es la forma de cómo lo llamó Cristo, pues esa es la vocación de San Pablo, la forma de cómo lo llamó.
Ahora bien, en segundo lugar, para comprender entonces el mensaje trinitario de San Pablo, tenemos que ver entonces que este mensaje de San Pablo tiene un carácter particular porque es la comprensión inmediata y profundísima que él mismo tuvo de Cristo. Si uno se atiene a ciertas fórmulas empleadas por Pablo, incurriría en la tentación de creer que ningún doctor se ha interpuesto entre Cristo y él. El evangelio predicado por San Pablo, porque lo dirá a los Gálatas en el primer capítulo, dice: el evangelio predicado por mí no es conforme al gusto de los hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo recibí revelado directamente por Cristo Jesús. Lo dice en la primera carta a los Gálatas. Eso por un lado. En esto hay más escritos, más de estos versículos están escritos fogosamente para reivindicar el título de apóstol que le era discutido a Pablo, pues porque él peleó para que fuera aceptado como un apóstol. Su fiel discípulo San Lucas era discípulo de San Pablo. Entonces, San Lucas ha tenido buen cuidado de informarnos de que Jesús no quiso ser el director inmediato de Pablo. Desde su conversión le envía a Ananías y de él recibirá todas las instrucciones útiles para ejercer su cargo de apóstol. Fíjense bien entonces que Jesús lo remite a Ananías, que Ananías va a ser el instructor de San Pablo. San Lucas lo refiere con mucha delicadeza, pues que Jesús no fue el director inmediato de Pablo, sino que Ananías. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, lo podemos encontrar. Ahora bien, en la iglesia siempre han enseñado, ni que fuera en el caso de San Pablo, los pastores, en aquella época la misión de evangelizar correspondía a los 12. De ellos recibió San Pablo lo esencial del mensaje de Cristo. Así lo deja entender en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Más lo que ha dejado en él profunda huella es menos el haber sido instruido por tal o cual discípulo que el haber sido escogido. El honor de Pablo es referirse a la selección que hizo Cristo de él. Fue directamente escogido por el mismo Cristo como el apóstol de los gentiles, lo refiere en el libro de los Gálatas. ¿Cómo esa elección podía dejar de matizar su mensaje con un calor particularísimo? Entonces tenemos que reflexionar y ver con esta acción brutal, este llamado, un palmazo que le dio Dios a Pablo cuando él cae sorprendido en el camino de Damasco. No dice la Biblia que andaba en un caballo, entonces no podemos decir que cayó del caballo, sino que fue un alto duro que le puso Cristo. Y por eso tenemos que ver el ardor que tiene Pablo, el calor particular con el que él predica, ¿verdad? En un instante, en el momento del alto que le hace Cristo, este perseguidor se convirtió en apóstol. El alma de San Pablo estaba impresionadísima por ello, por ese hecho de que Cristo lo paró de un solo brecazo. El alma de Pablo estaba marcadísima totalmente y para siempre por ese llamado. Por eso él tendrá un ardor increíble. El judío cerradamente monoteísta que acorralaba a los discípulos de Cristo sabe a partir de aquel instante que el único Dios
del que no reniega, dice San Pablo a los Colosenses capítulo 3, tiene sin embargo un Hijo a través del cual realiza la redención del mundo. Romanos 3, Colosenses 1. La ley en la que el fariseo se gloriaba. Pablo era el fariseo, él mismo dice, soy fariseo, hijo de fariseo, etc. Y también ha cedido Pablo, se ha entregado totalmente a la gracia de Cristo. Finalmente, pues, ¿verdad? El mensaje de San Pablo fue meditado y escrito para un medio muy distinto de aquel al que se dirigían los evangelios sinópticos. A los destinatarios los destinatarios más bien de San Pablo son distintísimos entonces a los destinatarios de los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los evangelios se escribieron para los cristianos de Jerusalén, de los hebreos, los israelitas, y San Pablo empieza a escribir para los paganos a quien él comenzó a evangelizar. La referencia pagano no es despectivo en este sentido, sino que a los no judíos tendríamos que decirlo, ¿verdad? Ahora bien, los sinópticos querían demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios por excelencia. Pero San Pablo envía cartas de dirección a las iglesias cristianas dispersas por todo el mundo. Sus corresponsales han recibido la primera enseñanza de la fe. Ya no hay que enseñarles el ABC a los cristianos que evangeliza San Pablo, sino robustecerlos en esas enseñanzas recibidas y descubrirles toda la amplitud del designio eterno de Dios sobre los hombres, el misterio redentor de Cristo, la grandeza de la divinidad de Cristo, etcétera, etcétera. Y invitarlos a vivir más profundamente esa intimidad con las personas divinas, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no nos asombremos si San Pablo no experimenta la necesidad de demostrarles que Jesús es Dios. Él ya lo da por entendido, que todos los cristianos ya lo entienden, ya lo saben, ya lo comprenden. La debilidad presente de nuestra fe es la que reclama argumentos de apología, de defensa de la fe, para proponerlos a los que no deberían tener ya necesidad de esos conocimientos. Esto quiere decir entonces que San Pablo incluso nos deja sus cartas para fortalecernos a todos nosotros y nos da argumentos apologéticos para que aprendamos a defender nuestra fe. Porque dice que nosotros ya deberíamos de ser firmes en la fe y no estar titubeando. San Pablo refiere también de escribir el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de que nacen de los rudimientos de la fe, esos elementos buenos para el estado de infancia espiritual, lo básico, ¿no? Ese fortalecimiento del misterio trinitario, que de hecho ya los cristianos en las comunidades ya lo saben, pero que sin embargo Pablo en algunos casos encuentra infancia espiritual, dando a entender que son inmaduros todavía. Y también que hace referencia que hay que pasar de un alimento adulto, ¿verdad? Ya no estar diríamos nosotros, en el catecismo de primera comunión para nosotros, sino que ser adultos ya en la fe. Sus corresponsales, estamos hablando de los presbíteros que él ordenaba y de los que dejaba encomendados a las diferentes comunidades. Esos son sus corresponsables, y ellos les reclamaban una enseñanza en que les fueran entregadas todas las exigencias de la vida cristiana. Entonces San Pablo fue un autor muy básico, primordial sobre la moral cristiana, que es cómo vivir, cómo
practicar el cumplimiento de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo San Pablo no había de ceder en esto, en estas necesidades que tenían las comunidades cristianas? Eso es lo que nos ha valido sus ardientes descripciones, que él refería que la Santísima Trinidad está en su total comprometida en nuestra salvación. Era una referencia fuerte de San Pablo. Entonces, a la luz de estas exigencias de las comunidades cristianas, él hace referencia pues que la Santísima Trinidad está totalmente comprometida con nuestra salvación. Veamos las 3 personas divinas en San Pablo. San Pablo ha enseñado que el Dios único era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la vida cristiana en la óptica paulina está en adelante, está en adelante, digamos así, de San Pablo. Está precedida por San Pablo por esta revelación de San Pablo, que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son 3 personas. No son 3 personas que vivan en no se sabe qué esfera velada para los hombres, ¿verdad? Dice San Pablo, repito la idea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son 3 personas que vivan en no se sabe qué esfera velada para los hombres, que no se sabe dónde están. Al darse a conocer por el Hijo, las 3 personas se dan también con Él a conocer. Cada una tiene sobre nosotros una mirada de benevolencia. Cada una de las 3 personas, cada una de ellas actúa a su manera según su misión, principalmente para aportarnos la santificación. Si el Padre nos creó, el Hijo nos redimió, el Espíritu Santo nos santifica, según San Pablo. Y sin embargo, entonces siempre permanecen estas 3 personas divinas estrechísimamente unidas. Nada hace la una sin la otra, nada fuera de la otra. 3 personas totalmente unidas en una sola misión: creación, redención y salvación humana. Esta afirmación de San Pablo nos permitirá concluir acerca de su identidad y de su naturaleza divina, ¿verdad? Entonces San Pablo nos enseña cómo conocer el misterio trinitario, porque recuerden que la Sagrada Escritura son la fuente de toda esta doctrina que hemos meditado a la luz de la filosofía, de los padres, de los santos padres de la Iglesia, de la escolástica, la cabeza Santo Tomás de Aquino. Todo esto salió de las Sagradas Escrituras, y San Pablo pone la base para este discernimiento futuro que tendrán los santos padres, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, todos los grandes santos que trabajaron el descubrimiento para nosotros pues, de este gran misterio trinitario. En las 3 personas divinas veamos el Padre. ¿Quién es el Padre y qué cosa es el Padre según San Pablo? Según San Pablo, no es algo carente de importancia observar que en el lenguaje paulino el Padre sea llamado Dios, con excepción de la carta a los Romanos capítulo 9, Filipenses, la carta de Tito hace referencia a los textos donde este nombre es aplicado a Cristo, ¿verdad? Cristo Dios. ¿Por qué? Porque Pablo quiere hacer una reflexión o un nombrar a Dios indistintamente en cualquiera de las personas que componen el misterio trinitario. Pablo habla del Padre cuando dice Dios, pero también se refiere a Dios cuando habla de Cristo, Cristo Dios, ¿verdad? Ahora bien, en el Antiguo Testamento, Dios designaba a Yahvé, el Dios único, ¿verdad? El Antiguo Testamento era Yahvé, el Dios único,
Y desde ahora San Pablo lo reserva a aquel de quien dice que es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? En la carta a los Romanos capítulo 15. Ahí San Pablo hace referencia pues del Padre y el Hijo. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En los mismos saludos de San Pablo, que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes. Que esos son textos tomados de San Pablo para nuestra liturgia eucarística, ¿verdad? Y ahí están los textos bíblicos, Romanos, segunda carta a los Corintios, la carta a los Efesios. Dios es el nombre propio del Padre, ya que se nos dice que Él envía a su Hijo al mundo, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Dios envía a su Hijo, dice San Pablo, quiere decir que es el nombre propio del Padre, Dios. Dios es el nombre propio del Padre. Ahora bien, mas no es presentado por este mismo hecho como la fuente del amor. Da lo que tiene de más caro. Está hablando de la entrega que hace el Padre de su Hijo, ¿verdad? Que el amor del Padre es entregado a través del Hijo, ¿verdad? Porque el Padre da lo más caro que tiene, que es su propio Hijo. Además, el amor viene de Dios Padre, dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. El amor es su prerrogativa, digamos nosotros, es su atributo. Y por el Espíritu Santo es por quien Él lo envía, ¿verdad? Romanos capítulo 5. San Juan dirá mejor todavía, el Padre que envía a su Hijo es el amor. El Padre es el amor, el Hijo es el amor. El Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo. Entonces San Pablo ahí está revelando el misterio trinitario, pero especificando, como les repito, los títulos que vamos a ver ahorita, los nombres que tienen las tres personas de la Santísima Trinidad. ¿Por qué razón? Porque el nombre define su procedencia. Dios es eterno, no procede de nadie, es causa eficiente de sí mismo y de su propia existencia. Es el ser subsistente por sí mismo, hablando de Dios. Y él pues refiere, si nosotros tratamos de descubrir el misterio trinitario de San Pablo, meditemos cada palabra en estos textos bíblicos que les referimos ahorita y se van a dar cuenta cómo trata el misterio trinitario de San Pablo. En primer lugar, en la referencia al Padre, que le dice Dios, Dios es el amor, Dios es el creador. Dios se comprometió, cuando habla de Dios, habla de las tres personas. Dios se comprometió, dice San Pablo, en la redención del ser humano. Este Dios es trino, o sea que los tres se comprometieron en la redención humana. Muy bien, el Padre es el iniciador de nuestra salvación, dice San Pablo. Porque hemos dicho en los textos anteriores que el amor viene de Dios Padre. Y el amor lo manifiesta directamente cuando nos entrega lo que tiene de más valioso el Padre, que es su Hijo. Y que también a través del Espíritu Santo pues se manifiesta ese amor. Ahora digamos pues un subtítulo: el Padre es iniciador de nuestra salvación. Por supuesto que nadie ignora que Cristo no condena a los pecadores, ya que Él vino para salvarnos a todos, dice San Mateo y San Lucas. Ahí están los textos. Se conoce con tanta certeza que el Padre no es el Dios vengador, un signo de pregunta, ¿verdad? Que hay una cierta literatura que se ha complacido a veces en presentarnos a este Dios vengativo, este Dios castigador, este Dios violento, ¿verdad? Tantas almas se hallaban encadenadas aún por este temor servil
este miedo, temor, tenemos que entenderlo en este contexto de miedo a Dios. Y que San Pablo quiere tranquilizarnos en este terror que nos podía causar este Dios omnipotente, por supuesto, poderoso, eterno, Dios de la batalla, Dios de los ejércitos, es el Dios vengador, el Dios justiciero. San Pablo viene a tranquilizar nuestra conciencia porque a veces, hoy por hoy, incluso muchas almas piensan únicamente en ese tipo de Dios que tenemos los cristianos. Un Dios que está ya lejano. Espero que hayan escuchado la conferencia del padre Juan Jaime Escobar. Si no la han hecho, se la están perdiendo, porque yo lo puse como una lección más, la lección 29, que no pueden seguir la lección 30 si no la escuchan, porque miren, tiene una ligación total con esta reflexión posterior. En la reflexión de este mismo tema que estamos hablando ahorita. Ahorita estamos viendo que hay una cierta corriente filosófica, una cierta literatura, dice el texto, que se ha complacido en presentarnos a este Dios lejano, vengativo, guerrero, por supuesto Dios todopoderoso, eso no lo quitamos, pero le quitan lo esencial de Dios, el amor. Entonces el cristiano tiene que cumplir por miedo muchas cosas que están en los 10 mandamientos, sino que nosotros tenemos que aprender a cumplirlos por un santo temor a Dios, que no es el temor del terror, sino que es el temor del amor, para no ofender a un Dios tan bueno. Ese es el temor que debemos de tener, no un temor servil, que el temor servil es por miedo y terror al jefe que nos haga daño, al Padre que nos ama. Más bien tenemos que tener un santo temor a no ofenderlo. Entonces San Pablo nos tranquiliza, porque Dios Padre, que es el manantial del amor, Dios Padre es el Salvador de los hombres antes de que lo sea Jesús, porque ya estaba en su plan infinito redentor. Desde toda la eternidad ya estaba ese plan en el corazón del Padre. Entonces, el Padre, manantial infinito de amor, es el Salvador de los hombres en primer lugar, y antes de que sea Jesucristo. Por supuesto que no tenemos que pasar a un segundo plano a Cristo, aunque Cristo dirá: el Padre es mayor que yo. Sin embargo, tenemos que entenderlo que los dos son Dios, Padre e Hijo. Dios en unión concomitante, o sea, en unión para hacer una obra en favor nuestro, se unen, han estado unidos por toda la eternidad, la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola cosa, manantial de amor para redención del hombre, redención del hombre, por supuesto. Entonces, al Padre, según San Pablo, es al que le debemos, ante todo, el ser redimidos, sin quitarle, por supuesto, todo el mérito infinito que tiene el Hijo, porque es enviado por el Padre para realizar la redención. No sé si me entienden, pero la idea es que nosotros comprendamos en esta reflexión de la primera persona de la Trinidad de San Pablo, es para liberarnos de ese miedo, de ese terror que le podemos tener a Dios. Porque incluso hay gente que te dice: tengo miedo de morir, no sé qué me va a hacer Dios. Dios no te va a hacer nada.
el camino que hayamos elegido es el que se nos va a pagar, porque la paga de la fidelidad de la salvación, la paga del pecado es la condenación. La ley de Moisés lo sabe el fariseo converso San Pablo, lo sabe, la ley de Moisés es impotente para salvar a los hombres. Permítanme que voy a corregir algo aquí del texto que dice la ley, es la ley de Moisés, para que la corrijan en la página 28. Bien, la ley de Moisés, San Pablo lo sabe, la ley de Moisés es impotente para salvar a los hombres, lo dice en la carta a los Romanos capítulo 3. Entonces, el Padre intervino. Lo que era imposible a la ley, por cuanto estaba reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado a nosotros, menos en el pecado por supuesto, y al ser enviado su Hijo como víctima por el pecado, el Padre condenó al pecado en la carne de Cristo y por lo tanto en nuestra propia carne. San Pablo a los Romanos capítulo 8, 3. Esta manifestación del amor del Padre tranquiliza el alma de San Pablo. Tenemos también con San Pablo, también nosotros, tranquilizar nuestra alma, porque el que nos rige, el que nos gobierna, el que nos sostiene la vida, es el amor. El temor tiene que desaparecer de nosotros. Escuchen la charla, la predicación del padre Juan Jaime, escúchenla por favor. Es básica para continuar con esta reflexión de San Pablo. Hagan un alto si están escuchando en este momento y no han escuchado la conferencia del padre Juan Jaime Escobar. Suspendan esta reflexión de la lección 32 y váyanse a la lección 29 del padre Juan Jaime Escobar. Háganlo para que tengan una amplia visión del amor infinito que nos tiene Dios, ese Dios poderoso, ese Dios de la filosofía, vengativo, castigador. Todo ese Dios es en primer lugar el Dios amor. Y eso tranquiliza a San Pablo. También a nosotros nos debe tranquilizar. Dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5. Más acredita Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, pues, justificados ahora en su sangre, seremos por él salvados de la cólera divina, dice San Pablo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros allí que el Padre para San Pablo es el primer salvador, porque toda esta redención que nos viene de Cristo nos libera de la cólera divina, porque la cólera divina tiene razón, porque nosotros somos muy cambiantes, para no decir otra cosa. Solo Dios es inmutable, nosotros mudamos a cada rato. Ahorita estamos bien con Dios, mañana estamos odiando, no quiero decir a Dios, pero odiando la misma fe, por la debilidad misma de la carne, las pruebas a las que nos somete el maligno. Este caminar árido y difícil que tenemos en este mundo, este combate espiritual contra el pecado, y digo combate porque es una guerra a muerte. El demonio quiere matarnos, quiere asesinarnos, quiere condenarnos a todos. Es el gran deseo y la felicidad del demonio. Por eso nosotros tenemos que hacer una lucha incluso a muerte,
para no dejarnos vencer, para aferrarnos a ese amor infinito de la Trinidad, que es la que nos redime. Porque el mismo Jesús lo dice en los evangelios: yo no vine a condenar a nadie, yo vine a salvar. Entiéndalo, entiéndalo, dice Jesucristo, porque lo dice varias veces. Entonces, ante esta certeza de San Pablo, esa convicción de San Pablo, tenemos que expresar como lo expresaba Pascal. Decía: alegría, alegría, alegría. Lágrimas de alegría es lo que debe brotar de nuestro corazón al conocer a este Dios infinito en amor. Este Dios que es lento a la cólera, dice el texto del Evangelio, pero rico en misericordia. La misericordia de Dios es eterna, y mientras estamos vivos, la misericordia de Dios es eterna. El día de la muerte nuestra sí será el día del juicio, donde se manifestará la justicia divina. Pero mientras tanto, acojámonos a la misericordia. Alegrémonos, como decía Pascal, alegremos, derramemos lágrimas de alegría. Somos salvados gracias al Padre. Ese es un subtítulo que continúa la reflexión. Este San Pablo es una maravilla. Ay, viera que yo di una clase de San Pablo en la universidad, pero es una maravilla este hombre. Valdría la pena que tuviéramos una clase sobre el magisterio de San Pablo, si podemos llamarlo así, ¿verdad? Bueno, somos salvados gracias al Padre, pero ¿cuál es la vocación de los redimidos? San Pablo no lo manifiesta en algunas frases, ¿verdad? Las más formidables de su teología. También en esto hay que encontrar en el Padre su explicación, ¿verdad? En todas las cosas, Dios Padre colabora en el bien de los que le aman. Carta de San Pablo a los Romanos capítulo 8. Todas las cosas que nos suceden están para el bien de los que lo aman, de los que somos elegidos por su libre designio divino. Ahora, en esta elección que Dios nos ha elegido desde toda la eternidad para ser sus hijos en el Hijo, en esta elección es en lo que hay que buscar el sentido de nuestra vocación cristiana, el sentido del llamado cristiano que nos ha hecho el Señor. El primer llamado es que nos llamó a la existencia, vivimos por Él y existimos para Él. Y es una cosa que no hemos terminado de entender. El mundo nos tiene tan arrebatados y tan encarcelados en sus bienes materiales, que la última opción de nuestra vida, siempre decimos: cuando sea viejo voy a buscar a Dios. Ahora bien, esta vocación no es otra, o sea, este llamado al que Dios nos hace, como lo refiere San Pablo, es a ser predestinados a reproducir en nosotros la imagen de su Hijo, que se convierte en nosotros de esta manera en el primogénito de una multitud de hermanos. Así como Jesucristo, Hijo de Dios, es imagen de Dios, es el Hijo de Dios, nosotros también, al ser elegidos, somos predestinados a reproducir la imagen de su Hijo Jesucristo. Los que me vean a mí, vean a Cristo, decía algún santo. Yo siempre lo he dicho para mí en mi oración: Señor, los que me vean a mí, te vean a ti, que no me vean a mí, sino a ti. Y esa imagen del Hijo de Dios en nosotros, que se convierta en nosotros como en el primogénito de muchos hermanos, como fue Cristo, el primogénito de muchos hermanos. Ahí están los textos, Romanos, Efesios, ¿verdad? Ahora, el Hijo de Dios es la imagen del Padre. Libro del Colosenses, capítulo 1, más bien. El Hijo es la imagen del Padre, según San Pablo. Es decir,
es su reproducción exacta. Se experimentará la tentación de escribir su fotocopia, pero no es su fotocopia. ¿Por qué? Porque Él es la reproducción exacta de su imagen de una manera eterna, total y absoluta. Nosotros, por nuestra parte, según San Pablo, somos llamados a hacernos la imagen de la imagen, a reproducirla, la imagen del Hijo en nosotros. Así el Hijo de Dios vendrá a ser el primogénito de una multitud de hermanos, llamados en Él a esta vocación extraordinaria de la salvación y la felicidad eterna. Esta vocación extraordinaria que es la justificación y la glorificación. En la propia glorificación de Cristo, nosotros ya estamos glorificados ante Dios. La carta de los Romanos capítulo 4. ¿Qué confianza entonces y audacia no se sigue de esto? Ya que pasamos a ser hijos de Dios y que Dios puede ser llamado por nosotros Padre. Por supuesto, recuerden ustedes que el gran revelador del Padre es Cristo. Y San Pablo lo está refiriendo. Y nos dice San Pablo, tenemos que llenarnos de confianza y de audacia. ¿Por qué habla de la audacia San Pablo? Porque nosotros, a incidencias del maligno, pensamos como San Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Verdad? San Pedro le dijo una vez a Cristo esa frase. Y dice el Padre canta a la mesa a la hora de la Eucaristía, nosotros tenemos que ser audaces, tenemos que apropiarnos. Por eso es gravísimo la gente que tiene tantos escrúpulos que te dice que hoy peleé en la misa del hoy domingo, no voy a comulgar porque hoy peleé. Esa es la peor de las decisiones que nosotros podemos hacer, que no comulgamos porque tenemos algún pecado venial. Por falsos escrúpulos. Fíjense ustedes, nosotros tenemos que ser, porque la Sagrada Escritura lo refiere, San Pablo nos lo dice en la carta de los Romanos capítulo 4. Tenemos que tener confianza, tenemos que ser audaces, no alejarnos de Dios, porque son trampas del maligno. No voy a comulgar porque no me he confesado. Comulga, esa es una de las frases que me encanta del Padre Juan, nuestro párroco, que siempre nos ha dicho, comulguen, comulguen, no se corran de la comunión, si tienen algún pecado venial, comulguen. Después se confiesan, pero comulguen. Es una frase que siempre me ha gustado del Padre Juan. Porque debemos de tener esa convicción, porque está en la Sagrada Escritura. San Pablo nos lo dice. No rehuyamos, sino que confiemos en Dios. Confiemos en su misericordia. Porque nosotros, por este hecho redentor de Cristo, ya hemos pasado a ser hijos de Dios. Fuimos sacados de los hijos de las tinieblas, ahora estamos en el reino de los hijos de Dios. Y tenemos que caminar como hijos de Dios. Por eso, como nos dijo Jesús, y nos lo repetirá San Pablo, nosotros ya podemos llamar Padre a Dios. Aquel Dios que nos referíamos, vengativo, guerrero, todopoderoso, el que está lejano, es nuestro Padre. Entonces son convicciones que debemos de tener nosotros a la hora de hacer uso de ese designio divino redentor que tiene Dios para nosotros. El que nos ha llamado, nos ha puesto una vocación a la predestinación, a ser salvados, a ser imagen de su Hijo. Porque estamos justificados, y si ya estamos justificados, ya estamos glorificados, pero tenemos que aceptarlo
y vivirlos. Nosotros ya estamos justificados, nosotros ya estamos glorificados. Deberíamos de vivir aquí en la tierra como que si estamos viviendo en el cielo. Pero es la gran contradicción del cristiano. No digo el ser humano, porque los seres humanos hay hasta animales. Nosotros los cristianos ya debemos de vivir como si estuviéramos en el cielo. Pero la incidencia del pecado es la que nos mantiene atados a los bienes materiales, a los placeres sensitivos. No me refiero solo al sexo. Los placeres sensitivos son todos los gustos que nos podemos dar en este mundo, que son infinitos los gustos que nos podemos dar más en el cielo que los que nos da la tierra. San Pablo nos llama a que seamos audaces. Me quiero quedar con esta frase, que confiemos en Dios y que seamos audaces. No huyamos de Dios a consecuencia de falsos escrúpulos. Nosotros ya somos redimidos. Aunque caigamos en pecado, siempre el Señor nos levantará y siempre nos dará otra oportunidad y otra oportunidad hasta el día de nuestra muerte. Si hasta el día de nuestra muerte nosotros no somos dóciles, ese es el gran pecado del Espíritu Santo. No fuimos dóciles a su Espíritu. No nos dejamos salvar. Dejémonos salvar, confiemos en Dios, seamos audaces, seamos vivos, cojamos las cosas del reino de Dios y tomémoslas para nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.